Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Bienvenidos. Gracias, hermanos, nuevamente, ¿verdad? Por acompañarnos. Gracias nuevamente por estar aquí, hermanos, con nosotros, siguiendo esta transmisión, ya sea ahorita o quizás posteriormente, ¿verdad? Si tuvimos algunos compromisos. Espero también, ¿verdad? Que podamos juntar a la familia, podamos traer la palabra de Dios, la Biblia, ¿verdad? Donde apuntar también un lápiz, una hojita, para que podamos ir apuntando, ¿verdad? En lo que Dios nos vaya hablando. Quizás es, no sé, algún punto donde Dios tocó mi corazón, que el Señor, hermanos, pueda realmente hacer ese cambio en nuestras vidas. Bienvenidos, espero, hermanos, que ahí en los comentarios también, ¿verdad? Nos manden, pues la familia, quienes nos están acompañando, para saber también, ¿verdad? Que pues estuvieron ahí con nosotros y a la vez poder orar también por ustedes. Gracias también, hermanos, por peticiones que ustedes han compartido con nosotros. Estamos también, hermanos, orando y pidiéndole al Señor por esas peticiones, ¿verdad? Así que quiero que empecemos, hermanos, orando y pidiéndole a nuestro Dios que bendiga este tiempo y esta comunión que vamos a tener con el Señor, ¿verdad? Así que vamos a orar, por favor, hermanos. Padre Celestial, mi Dios, en este día venimos delante de su presencia agradeciéndole por lo bueno que ha sido con nosotros. Gracias por cuidarnos, Padre, en este día. Gracias por guardarnos de todo mal, mi Dios, por estar ahí al pendiente de nosotros en cada paso que dimos. Gracias, mi Dios, también le damos porque podemos estar aquí reunidos, poder abrir su palabra, mi Dios, también en cualquier momento en el cual inclusive pudiéramos escuchar esta transmisión. Ayúdenos, por favor, a tener esa dulce comunión con usted. Ayúdenos a abrir su palabra y que su palabra, mi Dios, pueda ser nido en nuestras mentes y en nuestros corazones. Ruego también una petición muy especial para nuestros hermanos que nos están acompañando. Usted conoce, Padre, sus pruebas, sus tribulaciones, quizás enfermedades por las cuales estén pasando, problemas en la familia, mi Dios, en el trabajo, en las finanzas. Yo le ruego, Padre, por favor, que usted les bendiga, que usted les ayude, les dé sabiduría, les dé entendimiento, mi Dios, los proteja, los guarde, que su ángel acampe alrededor de ellos, mi Dios, los proteja de todo mal y los defienda también. Por favor, Padre, ayúdenos a que su palabra podamos abrirla, entenderla, poner atención, mi Dios, y estar prestos, no solo para escuchar, sino también, mi Señor, para poner en práctica su palabra. Todo esto se lo pido, mi Dios, en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, quisiera invitarles a que abramos la palabra de nuestro Dios, por favor, en el libro de los Salmos. Vamos a abrir la palabra de Dios en el Salmo capítulo 28, por favor. Abran la palabra de Dios en este pasaje y vamos a leer todo el capítulo. Salmo capítulo 28, por favor, versículo 1 al versículo 9. Dice así: a ti clamaré, oh Jehová, roca mía, no te desentiendas de mí, para que no sea yo, dejándome tú, semejante a los que descienden al sepulcro. Oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos hacia tu santo templo. No me arrebates juntamente con los malos y con los que hacen iniquidad, los cuales hablan paz con sus prójimos, pero la maldad está en su corazón. Dales conforme a su obra y conforme a la perversidad de sus hechos. Dales su merecido conforme a la obra de sus manos, por cuanto no atendieron a los hechos de Jehová, ni a la obra de sus manos. Él los derribará y no los edificará. Bendito sea Jehová, que oyó la voz de mis ruegos. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fui, dice, ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Jehová es la fortaleza de su pueblo y el refugio salvador de su ungido. Salva a tu pueblo y bendice a tu heredad y pastoréales y susténtales, dice
para siempre. Este salmo de David, hermanos, es un salmo donde él expresa su corazón, expresa su sentir ante la situación que él estaba viviendo, ante la situación que él estaba pasando. Como hemos leído, ¿verdad? En otros salmos él tenía enemigos, enemigos que solamente estaban esperando el momento para atacarlo, para aprovecharse de él, aprovecharse de la situación. Pero podemos ver aquí a un David confiando especialmente en una herramienta que el Señor nos ha dejado y que se llama la oración. La oración, hermanos, es un instrumento que Dios nos ha dejado para que podamos acudir a ella en cualquier momento y en cualquier circunstancia en la cual nosotros nos encontremos. Y quisiera que viéramos un par de versículos y resaltarlos, y a la vez algunos puntos que yo creo, hermanos, si los ponemos en obra, si los ponemos en práctica, nos van a ayudar muchísimo. Primeramente, en cuanto a la oración, número 1, podemos ver en el versículo 1 y en el versículo 2 que David iba a Jehová. David iba hacia Dios a través de la oración. Y eso es lo que nosotros deberíamos hacer. Vayamos a Dios a través de la oración. Miren lo que dice el versículo 1 y 2. Dice, ¿a quién? A ti, dice, a ti clamaré, oh Jehová, roca mía, no te desentiendas de mí, para que no sea yo, dejándome tú, semejante a los que descienden, dice, al sepulcro. Y noten el 2, dice, oye la voz de mis ruegos cuando clamo. ¿A quién? Dice, cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos hacia tu santo templo. Podemos ver aquí a David, dice, yendo y acudiendo a ti, oh Jehová. Es lo que nosotros deberíamos de hacer en esos momentos de dificultad, de temor, de angustia, de persecución, o inclusive en esos momentos en los cuales nos encontramos en problemas. Acudir a Dios. Dios en su palabra nos da muchas promesas y nos motiva, nos anima a acudir a Él. Dios no es egoísta, Dios no se enoja, Dios no se molesta. Al contrario, una de sus promesas nos enseña que si nosotros le invocamos a Él, dice que Él va a estar cerca de nosotros. Mire lo que dice Salmo 145. Versículo 18, Salmo 145, 18, dice así la palabra de nuestro Dios. Dice, cercano está Jehová. Pero ¿a quiénes? Dice, cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. ¿Se imagina eso? Dios está cerca de nosotros. Dios está con nosotros. ¿Cuándo? Cuando nosotros le invocamos. Invocar quiere decir llamar. Cuando nosotros lo llamamos, cuando nosotros le oramos y le hablamos por su nombre, Él, dice la Biblia, que está cerca de nosotros. Cuando usted tenga miedos, tenga temores, cuando no sepas qué hacer, cuando esté en momentos, ¿verdad?, de dificultad, invoque el nombre del Señor y va a sentir como la presencia de Dios invade no solamente el lugar, sino su corazón, su mente, sus pensamientos y sus sentimientos. Otra promesa que Dios nos da es que si nosotros le oramos a Él, Él nos oirá. Miren lo que dice Jeremías 29:12, por favor. Jeremías capítulo 29, versículo 12. Dice así la palabra de nuestro Dios. Jeremías 29:12 dice, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí. Y la promesa del Señor es, y yo os oiré. Dios está dispuesto a oírnos. Él está dispuesto a escucharnos. Pero ¿qué tengo que hacer yo? Dice este versículo. Tengo que invocar, tengo que ir a Él, tengo que orarle solamente a Él.
Eso que usted está haciendo, si es que todavía lo hace, el orarle a una imagen, el orarle a un ídolo, en orarle a un muñequito, inclusive a veces hasta se van a los extremos, orarle a la Santa Muerte, son cosas que no nos van a ayudar para nada, pero cuando yo voy a Él, dice la Biblia, y como lo leíamos en el Salmo, y le invoco de veras con todo mi corazón, con fe, con confianza, seguro de que Dios no solamente nos va a escuchar, sino de que Él va a atender a nuestra oración. Dice la Biblia, Él oye. Él escucha nuestra petición. Además, la palabra de Dios nos enseña que no solamente Él oye, Él responde. Miren lo que dice aquí mismo en Jeremías 33:3. Jeremías capítulo 33, versículo 3 dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas, dice la Biblia, que tú no conoces. Solamente voy a dar las citas bíblicas por cuestión del tiempo, pero nuestro Señor Jesucristo nos enseñó que nosotros deberíamos de orar siempre y no desmayar. Es lo que dice Lucas 18:1. El apóstol Pablo nos enseñó a ser constantes, dice, en la oración. Romanos 12:12. Nos enseñó también a orar sin cesar. Primera de Tesalonicenses 5:17. Y nos enseñó a perseverar en la oración. ¿Qué nos enseñan estos versículos? Estos versículos nos enseñan que Dios quiere que yo vaya y que yo acuda a Él. ¿Y cómo lo puedo hacer? A través de la oración. ¿Sabe cuál es uno de nuestros problemas? Es que nosotros no vamos a Dios en momentos de enfermedad. Luego, ¿saben a quién acudimos? Acudimos sin pensarlo al doctor, o quizás con un especialista, o con quizás, no sé, el amigo de un amigo para que nos ayude. Menos con Dios. Ni siquiera nos acordamos de Él. Ni siquiera le elevamos una petición o le pedimos sabiduría o que nos abra puertas. Estamos haciendo las cosas no solamente en nuestra carne, estamos haciendo las cosas en nuestra propia sabiduría con personas que quizás ni siquiera nos van a ayudar, pero Dios sigue esperando a que vayamos a Él. En la oración la usemos para ir a Él. Muchas de las veces en las necesidades vamos con los padres, vamos a todas las casas de empeño y le estamos pidiendo a medio mundo, menos a Dios. Menos a Dios, en los problemas, ya sea en el hogar, inclusive con los hijos. ¿Cuántos padres, cuántas madres no lloran por sus hijos porque andan en malos pasos, con malas compañías, no quieren entender, son rebeldes? Quizás problemas con mi esposa, hermana, problemas con su esposo, con la familia, en el trabajo. ¿Y qué pasa? ¿Qué sucede? Le andamos contando a todo mundo nuestros problemas, menos a Dios. Menos a Dios. Deberíamos de ser como David: Señor, a ti acudo, Señor, a ti vengo, oh Jehová, escúchame, atiéndeme a la oración, a mi petición. Vayamos a Dios, número 1, a través de la oración. Número 2, vivamos bien para que Dios escuche nuestra oración. Vivamos de una manera correcta para que Dios escuche nuestra oración. Mire lo que dice Salmo 28, por favor. Salmo 28, versículo 3 ahora, por favor. Salmo 28, 3 dice: no me arrebates juntamente con quienes, dice David, con los malos y con los que hacen iniquidad, los cuales hablan, mire qué dice, hablan paz con sus prójimos, pero la maldad está en su corazón. Número 1, hablando de vivir bien, debemos de vivir bien con nuestro prójimo. Debemos de tener
paz para con los que nos rodean. Los enemigos de David, dice la Biblia, que había iniquidad, había maldad en sus corazones. ¿Por qué? Porque le andaban haciendo maldades y cosas a aquellos que convivían o vivían con ellos, a sus propios amigos, a sus propias familias. Y nosotros no estamos lejos. ¿Qué deberíamos de hacer? Deberíamos de arreglar nuestra vida con aquella persona que se supone más deberíamos nosotros de amar. ¿De quién estoy hablando? Si estoy casado, estoy hablando de mi esposa. Con mi esposa yo debería de vivir una vida en paz, una vida tranquila, una vida de amor, una vida de compañerismo, una vida en la que mostremos nuestro amor, nuestro cariño, nuestra comprensión, en la que no nos la pasemos peleando y gritándonos e insultándonos y maldiciéndonos y dañándonos y hasta diciéndonos de lo que nos vamos a morir. Queremos que Dios nos escuche, pero estamos agarrados del chongo con nuestra esposa. ¿Cómo Dios nos va a escuchar así? Dios es claro en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7, y nos enseña que Dios no escucha nuestra oración. ¿Saben cuándo? Cuando nosotros no tratamos bien a nuestra esposa. Hermana, Dios cierra su corazón, Dios cierra su oído cuando usted no se sujeta y no se somete a su esposo, no deja que él tome las decisiones, no deja que él tome la dirección, cuando no respeta su autoridad, cuando anda hablando mal de él, cuando lo anda señalando y con medio mundo, ¿verdad? Anda ahí nada más sacando sus errores. Dios está cerrando su oído a su clamor, a su petición. Por eso Dios no nos escucha. Por eso muchos de nosotros nada más nos andamos quejando y ¿por qué Dios no me escucha? ¿Por qué Dios no atiende? ¿Por qué ya le he pedido y parece que no entiende? Parece que no escucha. ¿Sabe cuál es nuestro problema? El problema es que estamos mal con nuestro cónyuge. Estamos mal y deberíamos de arreglar nuestra situación con nuestros padres. Joven, ¿cómo está tu relación con tus padres? Es triste que hoy en día hay muchos hijos que no ayudan a sus padres en los quehaceres del hogar, con sus hermanos, no los obedecen en todo, no son acomedidos, atentos, ni serviciales con sus padres. Solamente se la pasan juzgando, se la pasan criticando, se la pasan señalando. Joven, si tus padres te han fallado, perdónalos, pero arregla tu situación con ellos. Dice la Biblia, debemos de estar en paz con los demás. ¿Qué hace el impío? ¿Qué hace el malvado? El malvado solamente dice que tiene paz, pero termina diciendo el 3, pero la maldad está en su corazón, es decir, es mentira, lo único que quieren es hacer daño, lo único que quieren es hacer maldad. ¿Cómo estamos con aquellos que nos rodean? ¿Nos las pasamos juzgando, criticando, hablando mal de los demás? Quizás peleándonos en contiendas, en disensiones. ¿Cómo estamos con los demás? ¿Me conocen como el peleonero? ¿Me conocen como el enojón? ¿Me conocen como no hables con él no se puede hablar, no entiende de razones, luego explota? Es más, ni le digas nada. ¿Cómo nos conocen? Deberíamos de estar en paz con los que nos rodean si queremos que Dios nos escuche. Número 2, necesito estar bien conmigo. ¿Cómo está mi vida? ¿Cómo están mis hechos? Miren lo que dice el versículo 4. Dice, dales conforme a su obra y conforme a la perversidad. ¿De qué dice? De sus hechos. Dales, dice, su merecido conforme a la obra de sus manos. Queremos que Dios nos dé bien, pero nuestra vida, nuestros hechos, nuestro hablar no está bien conforme a la palabra de nuestro Dios. Por eso Dios no nos escucha. ¿Por qué? Porque andamos quizás robando, andamos estafando, seguimos todavía, ¿verdad? Con algunos vicios como el alcohol, como las drogas, como el cigarrito. Moralmente le estamos, quizás muchos le están siendo infieles a su esposa, otros quizás
estás viendo cosas indebidas en Facebook, en Internet, en YouTube? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo están nuestros hechos delante de Dios? Por eso Dios no nos escucha. Y es más, a veces es todo lo contrario, como dice David al final del versículo 4, dales su merecido. Dale su merecido, dice David. Es lo que Dios con muchos de nosotros está haciendo. Nos está dando lo que merecemos y por eso nuestra vida está como está. Arreglemos nuestra vida. Número 3, estemos bien, pero estemos bien también con Dios. Mire lo que dice el versículo 5. Por cuanto no atendieron a los hechos de quién, dice, de Jehová, ni a la obra de sus manos. Él los derribará y no los edificará. Le pregunto, mi hermano, usted que me está escuchando, ¿cómo estamos con Dios? ¿Estamos bien con Dios? ¿Vivimos para Dios? ¿Buscamos su obra o quizás lo despreciamos? Le pongo un ejemplo. ¿Le estamos dando valor a la palabra de Dios? Muchos, déjeme decirle, en esta pandemia no estamos leyendo la palabra de Dios, no la estamos leyendo, no la estamos estudiando. Llevamos días, inclusive pudiera decir que hasta semanas sin agarrar este bendito libro, menos ahorita que muchos no están yendo a una iglesia. Ahora sí, literalmente llevan semanas sin agarrar este bendito libro. Es más, yo le aseguro que muchos ahorita que están escuchando este devocional ni siquiera fueron por su Biblia. Estamos mal con Dios, hermanos. ¿Cómo estamos con la iglesia? Por lo menos escuchamos las transmisiones, por lo menos vamos virtualmente a la iglesia, nos levantamos, nos arreglamos, nos cambiamos, quizás almorzamos el día domingo para estar bien despiertos, para cuando inicie la transmisión poder estar juntos, porque deseo la obra de Dios, la obra de sus manos. ¿O me desatiendo de Dios? Ya veíamos en cuanto a la oración, la fidelidad, la constancia que deberíamos de tener. ¿Cómo estamos con la oración? ¿Estamos teniendo comunión con Dios? Muchos de nosotros, ¿sabe lo que hacemos? Termina el día, nos acostamos y ¿saben cómo nos dormimos? Nos dormimos con el celular en la mano y ni siquiera nos arrodillamos, ni vamos delante de Dios, ni le pedimos, ni le agradecemos, ni oramos. Estamos desconectados de Dios y queremos que Dios nos escuche cuando vienen problemas, ¿verdad? No es así. Queremos que Dios nos escuche cuando oramos. Lo que necesitamos es estar bien, bien con mi prójimo, bien conmigo y bien con Dios. Número tres, estamos hablando de la oración. Número 3, agradezcamos a Dios por medio de la oración. Número 1, vayamos a Dios a través de la oración. Número 2, estemos bien para que Dios nos escuche. Y número 3, agradezcamos a Dios a través de la oración. Miren lo que dice el versículo 6 y 7. Dice, bendito, bendito sea Jehová, que oyó la voz de mis ruegos. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado. Por lo que se gozó, dice mi corazón, y con mi cántico. ¿Qué dice, hermanos? Le alabaré. Bendito, dice David, le alabaré, le cantaré. Esto es muestra de agradecimiento. Bendecir significa bien decir, es decir, hablar bien de Dios, exaltarlo, loarlo, magnificarlo. Le pregunto, hermanos, ¿cuánto le estamos agradeciendo a Dios? Si somos sinceros, muchos de nosotros nunca jamás hemos tomado un tiempo, 5, 10, 20 minutos, en lo cual lo único que hagamos no es reclamarle, no es pedirle, en lo cual lo único que hagamos es agradecerle a Dios.
¿Cuántos le hemos dado gracias a Dios? ¿Alguna vez hemos usado la oración para decirle a Dios, gracias Dios por la vida que me diste, gracias por el trabajo porque tú me lo has dado, gracias porque hoy me diste de comer, gracias porque quizás a levantarnos me diste el descanso, me cuidaste en la noche, gracias Señor, ¿por qué? Porque nada malo me ha acontecido, gracias Señor porque si me aconteció algo malo, alguna enfermedad, alguna tragedia, pude ver que tú estuviste ahí en medio de esa situación difícil. Gracias porque tengo un techo, Señor. ¿Cuántos de nosotros lo hemos bendecido, hemos hablado bien delante de nuestro Dios? Yo le aseguro y lo reto, si no creemos eso, vaya a un hospital y vea cómo están los hospitales. Se dará cuenta que hay personas en su situación peores que nosotros. Por eso le deberíamos de estar dando gracias a Dios. Y aunque usted y yo estuviéramos en el hospital y viéramos al que está al lado, nos daríamos cuenta que inclusive ahí él o ella está peor que yo. Aún por eso le debería de dar gracias al Señor. Y termino con este último punto. En cuanto a la oración, intercedamos, hermanos. Interceda por otros por medio de la oración. Mire cómo termina David 8:9. Dice, Jehová es la fortaleza de quién, dice, de su pueblo y el refugio salvador de su ungido. Dice, salva a tu pueblo. Salva a tu pueblo y bendice a tu heredad y pastoréales y susténtales para siempre. David sabía que Dios también podía ayudar al pueblo de Israel, a Jerusalén, y él pedía también por ellos. Le pregunto, hermanos, en este tiempo en el cual hemos apartado para estar orando por nuestros hermanos, ¿hemos orado por ellos? ¿Hemos intercedido por ellos, por sus enfermedades? ¿Los hemos nombrado y los hemos mencionado por nombre? Le hemos pedido al Señor, ayúdalos, están en el hospital, están con estos dolores, no encuentran quizás un especialista, ayúdalos, Señor. Aquellos hermanos que están pasando por necesidades, estamos intercediendo por los demás, estamos pidiendo por la salvación de los demás. Muchos de nosotros a veces usamos la oración para pedir por nosotros y a veces ni por nosotros, menos para interceder por otros. Oremos, pero al orar, intercedamos por otros, intercedamos por los demás. En vez de estarnos quejando por el presidente y los gobernadores nada más, elevemos una oración al Señor. En vez de nada más estar señalando al pastor o quizás algún líder o los líderes de la iglesia, oremos por ellos para que el Señor les dé sabiduría, para que el Señor les dé entendimiento y puedan guiar o puedan enseñar o puedan instruir en la palabra de Dios. En vez de estarnos quejando, oremos por los demás. ¿Estamos intercediendo? Vamos a orar, hermanos, por favor. Padre celestial, mi Señor y mi Dios, quiero agradecerle por esta oportunidad y este privilegio que usted nos ha dado, Padre, de poder ver este tema de la oración. Un tema, mi Señor, muy importante para nuestras vidas. Una herramienta, Padre, que hemos descuidado en nuestra vida, mi Dios. Ayúdenos a acudir a usted a través de la oración. Ayúdenos a estar bien para que usted atienda nuestra oración. Ayúdenos también a agradecerle a través de la oración, pero a interceder por otros también, mi Dios, que están pasando por problemas o su situación es peor que la mía. Gracias, mi Dios, por esta oportunidad que usted nos ha dado de abrir su palabra, y todo esto se lo pido en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Amén, hermanos, agradecemos, ¿verdad?, por la oportunidad y el privilegio, ¿verdad?, que pues nos han dado de contar con su presencia. Si ha sido de bendición esta enseñanza a su vida, compártalo con algún familiar, con un hermano quizás que está pasando también por algún problema, porque quizás necesite también esta porción de la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga, hermanos. Nos estamos viendo, si Dios lo permite, el miércoles. Recuerde, mañana también hay transmisión. No se olvide de la oración que como iglesia y familias estamos teniendo entre 9:30 y 10:30. Que el Señor les bendiga, hermanos.